etapas en la vida en las que todo parece detenerse de repente. Los lazos que antes sentíamos tan vivos comienzan a diluirse lentamente, como una melodía que se apaga sin que sepamos cuándo empezó a hacerlo. Los mensajes se vuelven menos frecuentes, las llamadas más distantes y los encuentros raras excepciones. Entonces uno se pregunta si está pasando algo que no alcanza a comprender. Es común que la mente busque razones rápidas. Solemos interpretar el silencio como rechazo, como si hubiéramos fallado o dejado de ser importantes. Sin embargo, cuando conseguimos atravesar ese torbellino de culpa y confusión, lo que surge no es una respuesta concreta, sino una calma nueva, una lucidez tranquila que observa sin culpar. No es que el mundo te haya dado la espalda, simplemente tus ojos empezaron a mirar hacia otro horizonte sin que siquiera lo notaras. Y eso lo he visto repetirse muchas veces. Personas que en medio de sus procesos de evolución interior descubren que ya no vibran en las mismas frecuencias que antes, no porque se hayan vuelto mejores o peores, sino porque algo en ellas dejó de negociar con lo superficial. Y cuando eso sucede, cuando uno empieza a rechazar de manera silenciosa las conversaciones vacías, los encuentros forzados, las dinámicas que giran alrededor de la necesidad y no del sentido, la vida se encarga de ajustar el entorno, no con violencia, no con drama, sino con una especie de reacomodamiento natural. Y ese reacomodamiento, aunque necesario, suele doler porque estamos más acostumbrados a la permanencia. Que al cambio, aunque sepamos que la mayoría de las relaciones que sostenemos están construidas sobre la costumbre, no sobre la autenticidad, lo interesante es que esta transformación no requiere grandes decisiones. No hace falta cortar lazos de manera abrupta ni entrar en conflictos. A veces basta con callar un poco más, escuchar menos lo externo y prestar más atención a lo interno. En ese espacio de introspección, muchas cosas se revelan solas. Se hace evidente qué vínculos eran sostenidos por el miedo a estar solos y cuáles por un genuino deseo de compartir. Y es ahí donde uno se enfrenta con una verdad incómoda, pero necesaria. Una gran parte de lo que creíamos compañía era en realidad una estrategia para no mirar el vacío que llevábamos dentro, ¿no? Un vacío que no se llena con gente, sino con presencia, no la de los otros, sino la propia. Cuando uno comienza a elegir el silencio como espacio de escucha y no como castigo, aparece una forma distinta de habitar el mundo. El ruido deja de ser atractivo. La urgencia por opinar, responder, estar presente en todo momento, cede su lugar a una necesidad más profunda, estar presente para uno mismo. Esa transición, aunque sutil, es radical, porque implica asumir que tal vez no necesitábamos tanto a los demás como creíamos, sino que necesitábamos una conexión más honesta con nosotros mismos. Y para llegar a ese punto, muchas veces hay que atravesar el umbral de la soledad sin disfraces, mirarla de frente, respirarla, habitarla, no como una condena, sino como una etapa inevitable del proceso de maduración emocional. Con frecuencia confundimos la soledad con el abandono, como si fueran sinónimos inevitables. Pero la experiencia clínica me ha mostrado una y otra vez que muchas personas que viven rodeadas de otros se sienten más solas que aquellas que habitan sus días en silencio. El ruido externo no es garantía de compañía. Se puede estar acompañado y al mismo tiempo emocionalmente desierto. Lo verdaderamente decisivo no es cuántas personas te rodean, sino cuánto te sostienes internamente cuando el exterior deja de responder. Y eso no se aprende leyendo frases motivadoras ni siguiendo consejos rápidos. Se aprende atravesando momentos de silencio, cuestionando viejas ideas y reformulando el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Hay una etapa del desarrollo emocional que solo aparece cuando dejamos de buscar compulsivamente al otro. Esa pausa en la búsqueda no es pasividad, es una forma de atención profunda, porque si uno está constantemente persiguiendo estímulos, distracciones o validaciones, nunca se detiene a observar qué es lo que realmente le hace falta.
y lo que suele faltar no es compañía sino sentido. La diferencia entre estar solo y sentirse solo es el significado que le otorgamos a ese estado. Estar solo puede ser un acto de integridad. Sentirse solo, en cambio, suele nacer del abandono interior. He aprendido con los años que el silencio revela más que cualquier conversación superficial. Cuando uno deja de llenar los vacíos con palabras innecesarias, empiezan a emerger verdades que habían estado cubiertas por el ruido. Esas verdades no siempre son cómodas, a veces duelen. Nos muestra nuestras dependencias, nuestras carencias emocionales, nuestras estrategias para evitar el vacío, pero también nos muestran algo más, la posibilidad de construir un nuevo modo de estar con uno mismo, uno que no dependa de estímulos externos para tener valor. Ese nuevo modo de estar implica desarrollar una presencia interna que no necesita ser validada. No es indiferencia ni aislamiento, es una conexión madura con uno mismo. Es poder decir, estoy conmigo y eso me basta. No porque los demás no importen, sino porque la relación más estable que tendrás en la vida es contigo mismo. Si esa relación está descuidada, todas las demás se construirán desde la carencia. Y lo que nace de la carencia siempre está destinado a implosionar. Tarde o temprano aquello que sostenías por necesidad comenzará a pesar. La madurez emocional no se mide por cuánto aguantas en una relación, ni por cuántos amigos conservas a lo largo de los años. Se mide por la capacidad de estar contigo mismo sin sentirte incompleto. Esa es la verdadera prueba. Y cuando la atraviesas, algo cambia de forma irreversible. Ya no necesitas buscar constantemente, ya no aceptas cualquier vínculo solo para no sentir el vacío. Empiezas a elegir con más calma, a discernir con más claridad, a dejar ir sin dramatismo, porque entiendes que no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces lo que se va te libera y entonces, por primera vez, la soledad deja de ser amenaza y se convierte en refugio. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que la plenitud emocional se alcanza a través del otro, como si alguien viniera a completarnos, a llenar un espacio que por naturaleza ya deberíamos habitar. Y no lo digo desde una postura idealizada de autosuficiencia. Lo digo desde la experiencia de haber acompañado a muchas personas que a pesar de estar rodeadas de afecto, se sienten profundamente vacías. Porque cuando uno deposita su bienestar en las manos ajenas, inevitablemente se vuelve dependiente. Y la dependencia emocional, aunque se disfrace de amor, es siempre una forma de prisión. Hay una idea que conviene repetirnos no como un mantra, sino como un recordatorio ético. Nadie te debe hacer feliz. Nadie tiene la obligación de calmar tus angustias, de curar tus heridas o de validar tu existencia. Si eliges estar con alguien que sea por afinidad, por deseo compartido, por resonancia emocional, no por necesidad, no por miedo al silencio, no por la costumbre de estar acompañado, porque lo que se construye desde la carencia se desmorona con la misma facilidad con la que fue idealizado. A veces el mayor acto de amor que puedes ofrecerle a alguien es no necesitarlo. Y esto, aunque suene contraintuitivo, es profundamente humano. Porque cuando no necesitas al otro para sentirte completo, puedes relacionarte desde un lugar más libre, más auténtico, más generoso. Ya no hay exigencias encubiertas, ya no hay reclamos implícitos, ya no hay presión constante para que el otro te salve. Hay espacio, hay presencia, hay respeto y eso transforma por completo la dinámica vincular. Pero para llegar ahí hay que atravesar el trabajo más difícil, quedarse a solas con uno mismo sin intentar huir. Y ese trabajo, aunque parezca simple, es uno de los más exigentes porque implica desmontar estructuras emocionales aprendidas desde la infancia, implica desafiar el impulso de buscar consuelo afuera cada vez que algo duele, implica decir, hoy no voy a llenar este vacío con una distracción,
Hoy voy a mirar lo que hay ahí. Y ese gesto en apariencia pequeño es una revolución silenciosa porque inaugura una nueva forma de estar en el mundo. No como alguien que espera constantemente ser amado, sino como alguien que ha aprendido a amarse. En ese proceso no todo será luz. Aparecerán sombras, heridas viejas, miedos que creías superados. Habrá días en los que querrás volver atrás, refugiarte en vínculos cómodos, aunque incoherentes, anestesiarte con ruido. Pero si resistes la tentación de volver a lo conocido, si te quedas contigo un poco más, verás que la incomodidad inicial da paso a una calma distinta. No es euforia, no es felicidad explosiva, es una serenidad profunda, estable, sin espectáculo. Una serenidad que no depende del clima emocional externo, porque nace de un núcleo que solo tú puedes habitar. Y cuando descubres ese núcleo, entiendes que la verdadera compañía no es la que viene de afuera, sino la que has cultivado dentro. Con el tiempo uno empieza a notar que ciertas relaciones dejan de tener sentido, aunque aún exista afecto. No es que uno deje de querer al otro de un día para otro, es más sutil. Es como si los espacios compartidos ya no fueran cómodos, como si las conversaciones giraran siempre en torno a lo mismo, como si el encuentro se volviera más una rutina que un deseo genuino. Y ahí surge una tensión silenciosa. ¿Se debe seguir por lealtad al pasado o detenerse por coherencia con el presente? No hay una respuesta inmediata, pero sí hay una sensación que cuando aparece no se puede ignorar, ya no hay reciprocidad emocional. Y cuando eso sucede, persistir es una forma de negarse a uno mismo. Muchos vínculos pertenecen a versiones anteriores de nosotros, a momentos en los que necesitábamos aprobación, distracción, compañía constante, para no sentir la incomodidad de estar solos. Pero al evolucionar esas versiones van quedando atrás y con ellas también deben quedar atrás las dinámicas afectivas que las sostenían. No porque sean malas, no porque no hayan tenido valor, sino porque ya no responden a quién eres hoy. Mantenerlas activas por nostalgia o culpa no es un acto de amor. Es una forma de estancamiento emocional que con el tiempo genera resentimiento, desgaste, confusión. Aceptar que ciertas personas ya no encajan en tu presente requiere una honestidad dolorosa. Es más fácil fingir que todo sigue igual. Es más fácil adaptarse a lo incómodo que atravesar la incomodidad de una pérdida. Pero esa pérdida, si se asume desde la madurez, puede ser profundamente liberadora. No se trata de cortar de manera impulsiva ni de imponer silencios forzados. Se trata de dejar que la distancia ocurra de forma natural, sin manipular, sin dramatizar. Cuando dejas de forzar una conexión, lo que queda es la verdad de ese vínculo. Y muchas veces esa verdad es que ya no hay nada que sostener. Lo paradójico es que cuando uno deja espacio, lo nuevo tiene posibilidad de llegar. Pero mientras se sigan sosteniendo relaciones que ya cumplieron su ciclo, no hay lugar para lo que realmente puede nutrir tu presente emocional. Es como tener la casa llena de muebles que ya no usas, pero que no te animas a sacar. A veces hay que vaciar un poco para que entre aire nuevo, y eso también aplica al alma. La vida no retira a personas por crueldad, lo hace por coherencia, porque tú ya no estás en el mismo lugar interno desde donde esas relaciones fueron construidas, porque tus prioridades cambiaron, porque ahora buscas algo más profundo, más silencioso, más verdadero. Y aunque esa transición sea difícil, también es signo de salud emocional. Quedarse solo un tiempo no es signo de fracaso, es señal de que estás filtrando con más cuidado lo que permites entrar a tu mundo afectivo. Y ese filtro no es arrogancia. El respeto, respeto por ti, por tu historia, por el tipo de vida emocional que estás eligiendo cultivar. Hay un momento en el proceso en que todo empieza a volverse más claro, pero también más solitario,
no porque hayas sido excluido, sino porque ya no participas de ciertos juegos emocionales que antes parecían inevitables. Ya no te prestas al drama, al ruido constante, a la urgencia de estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Aprendiste casi sin darte cuenta a retirarte sin resentimiento, a guardar silencio sin rencor, a elegir el descanso emocional por encima de la pertenencia forzada. Y es entonces cuando la soledad comienza a adoptar una forma distinta. Ya no es ese agujero incómodo que buscabas llenar con mensajes, salidas o distracciones. Es una especie de hogar silencioso en el que empiezas a reconocerte sin los filtros del afuera. Pero este tipo de soledad, aunque sana, no es inmediatamente placentera. Hay que aprender a evitarla. Al principio cuesta el impulso de volver a lo conocido, de recuperar lo que se perdió, de buscar contacto, aunque no haya coherencia, aparece como un reflejo automático. La mente insiste, quizás deberías mandar un mensaje, intentar un encuentro, retomar esa relación, y cada vez que cedes a esa pulsión, sin un motivo real, algo dentro de ti se apaga un poco porque sabes que estás traicionando el proceso, sabes que no estás actuando desde el deseo genuino, sino desde la necesidad aprendida. Y cada vez que eso ocurre, lo que se refuerza no es el vínculo, sino el autoengaño. Permanecer en uno mismo sin buscar atajos es un trabajo lento, profundo, a veces solitario, pero inevitable. No hay crecimiento emocional sin momentos de retiro. No hay claridad sin ciertas pausas. Y no hablo de aislarse por miedo, sino de apartarse con conciencia, de saber que antes de volver al mundo necesitas entender tu propio mapa interior. Porque si no sabes dónde estás parado, cualquier interacción será una forma de distracción. Y en esta etapa de la vida, distraerse emocionalmente tiene un costo. Cuesta energía, paz, coherencia. Estar bien contigo no significa estar bien todo el tiempo, significa poder sostenerte. Incluso en los días grises, sin buscar que otro te saque del lugar incómodo. Significa poder mirarte al espejo sin necesidad de testigos, poder caminar sin compañía, sin sentir que te falta algo. Significa también no pedir amor disfrazado de atención, no confundir validación con afecto, no esperar que alguien venga a completar una historia que solo tú puedes escribir con verdad. Cuando aprendes a mantenerte centrado por dentro, algo se transforma en la manera en que te vinculas con los demás. Ya no entregas tu energía a cualquiera que toque tu puerta, ni sientes la obligación de responder, agradar o ajustarte. Empiezas a elegir con más conciencia, no desde la rigidez, sino desde el respeto hacia ti mismo. Dejas de regalar tu tiempo y tu atención ante la primera necesidad emocional que aparece. Y aunque eso pueda incomodar a algunos, es señal de madurez. No estás negando al otro, estás reconociendo tu propio valor. No es ego, es amor propio en calma. Un amor que no exige, no suplica ni teme quedarse solo, porque sabe que si todo se derrumba, aún puede sostenerse a sí mismo. Con el tiempo, uno descubre que no todo lo que se aleja necesita volver. Algunas ausencias no son pérdidas, sino parte del proceso natural de crecer. Porque no todo lo que acompaña lo hace por cariño y no todo lo que permanece lo hace por amor. A veces, los lazos más largos son los que más agotan, sostenidos por acuerdos invisibles de miedo, dependencia o costumbre emocional. Y cuando uno empieza a salir de ese círculo, lo primero que aparece es una sensación de extrañeza. ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien me siento más solo que nunca? La respuesta no es sencilla, pero suele ir en esta dirección, porque estás dejando de nutrirte del ruido para empezar a alimentarte del silencio. Y ese cambio, aunque es saludable, lleva tiempo para sentarse emocionalmente. He visto a muchas personas atravesar esta transición. Al principio aparece una especie de nostalgia anticipada, se extraña incluso lo que dolía simplemente porque era familiar, se mira hacia atrás con una mezcla de alivio y culpa,
Realmente necesitaba soltar eso. No estoy exagerando y si me arrepiento, pero a medida que los días pasan y uno sigue fiel a sí mismo, esas preguntas pierden fuerza. Lo que parecía vacío se vuelve espacio. Lo que parecía abandono se transforma en quietud. Y lo que antes dolía deja de doler, no porque desaparezca del todo, sino porque deja de tener poder sobre uno. En esta etapa del camino, el silencio deja de ser un enemigo. Ya no te apura, no te incomoda. Puedes pasar horas sin hablar, sin justificarte, sin tener que explicar quién eres ni qué sientes. Y eso es profundamente reparador porque muchas veces lo que más nos agota no es lo que sentimos, sino la necesidad de estar explicándolo constantemente a los demás. Cuando logras estar en silencio sin sentir que te estás perdiendo de algo, entonces sabes que has hecho un verdadero avance interno. Es en ese momento donde la soledad deja de ser un estado y se convierte en un paisaje. No es una cárcel, es un lugar de paso. A veces incluso un destino momentáneo necesario para reorganizar la propia vida emocional. Y no se trata de renunciar al amor ni a los vínculos significativos. Todo lo contrario. Se trata de poder llegar a ellos desde un lugar distinto, desde una paz que no ruega, desde una estabilidad que no depende, desde una claridad que no se apura. Porque si uno llega al otro desde el miedo a estar solo, ya está comprometiendo su libertad antes de empezar. Y si uno se relaciona para huir de sí mismo, inevitablemente trasladará su vacío al otro. Y eso no es amor, es carencia enmascarada. Por eso, aprender a estar solo es una forma de ética emocional, es un compromiso profundo con tu propia integridad. Es decirte a ti mismo, me respeto tanto que no me entrego a cualquier afecto por muy atractivo que parezca. Y aunque eso te deje solo por un tiempo, también te garantiza que cuando alguien llegue, tú ya estarás completo. Uno de los efectos más potentes de este proceso de autoconexión es que comienza a cambiar la forma en que uno mira el mundo. El filtro ya no es el deseo de pertenecer, sino la necesidad de autenticidad. Y eso transforma absolutamente todo. Lo que antes parecía normal, ahora se percibe como forzado. Lo que antes toleraba sin cuestionar, ahora se vuelve insoportable. Incluso los entornos que frecuentas empiezan a resultar ajenos, no porque hayan cambiado de forma radical, sino porque tu forma de estar en ellos ya no es la misma. Te das cuenta de que buena parte de lo que hacías era para ser aceptado, para evitar el silencio, para no sentirte al margen. Pero ahora ese margen se volvió tu centro y desde ahí todo se reordena. Las conversaciones que antes llenaban tus tardes ahora suenan huecas. Las dinámicas sociales que antes te entusiasmaban ahora te dejan con una sensación de vacío sutil y aunque no sepas explicarlo con palabras precisas, lo sientes en el cuerpo. Es una especie de cansancio emocional que aparece cada vez que intentas encajar en un lugar que ya no resuena contigo y lo más curioso es que eso no necesariamente significa que los otros hayan cambiado. Puede que ellos sigan siendo los mismos, pero tú no. Tú ya no estás dispuesto a negociar tu paz por pertenecer, ya no tienes energía para sostener lo que no nace de una conexión real. Este es un punto crítico del proceso, cuando ya no se puede volver atrás, pero aún no se sabe con certeza hacia dónde avanzar. Es una tierra de nadie emocional, ni estás donde estabas, ni llegaste a donde vas. Y en ese intermedio muchos se desesperan, buscan refugios temporales, regresan a vínculos que ya habían soltado, se distraen con actividades sin propósito, todo con tal de evitar ese momento incómodo en el que uno siente que no pertenece a ningún lugar. Pero lo cierto es que ese lugar, por más incómodo que sea, es necesario, porque es ahí donde se empieza a construir el nuevo tú, el que ya no se define por los otros, sino por lo que verdaderamente habita dentro. En ese espacio uno empieza a elegir diferente, ya no te interesa lo llamativo, lo popular, lo masivo,
Buscas profundidad, buscas silencio, buscas coherencia, y aunque eso reduzca la cantidad de vínculos, aumenta de forma exponencial la calidad de tus experiencias, porque dejas de aceptar relaciones que te fragmentan y comienzas a permitir solo aquellas que te reflejan con honestidad. Ya no buscas con urgencia, sino que aprendes a esperar, y en esa espera te das cuenta de que lo que antes llamaba soledad, en realidad era preparación. No hay apuro, no hay ansiedad. Hay una nueva manera de estar, una en la que no necesitas demostrar, convencer ni adaptarte. Te basta con ser. Y eso, aunque parezca simple, es una conquista interna inmensa, porque te permite mirar a los ojos sin miedo, caminar en silencio sin angustia, y compartir tu vida sin la necesidad constante de ser validado. Y desde ahí, desde esa serenidad que has construido, el mundo se vuelve un poco más claro, no más fácil, pero sí más verdadero. Hay días en los que el proceso se vuelve más silencioso que nunca, no porque no haya pensamiento, sino porque ya no necesitas traducir todo en palabras. Comienzas a entender que no todo lo que sientes debe ser compartido, que hay emociones que necesitan espacio y no interpretación, que algunos estados internos solo se comprenden cuando se viven en silencio. En esa madurez emocional, uno deja de tenerle miedo a lo que antes parecía insoportable, la falta de estímulos, la ausencia de respuesta, el eco de uno mismo en habitaciones sin ruido, porque entiendes que el valor de una emoción no está en su intensidad, sino en su capacidad de mostrarte quién eres sin la intervención de nadie más. Cuando uno logra estar en calma consigo, se produce un tipo de descanso que no se obtiene durmiendo. Es un descanso del alma del personaje que habías construido para funcionar en el mundo. Ya no necesitas fingir interés, ya no tienes que responder a todo, ya no estás obligado a estar disponible. Te vuelves selectivo con tus tiempos, con tus afectos, con tus energías, y eso, aunque incomode a algunos, es profundamente liberador, porque por primera vez te reconoces como alguien que no está dispuesto a traicionarse a sí mismo por mantener vínculos que solo sobreviven en la repetición. El afecto genuino no se sostiene con presencia constante, sino con honestidad emocional. Este tipo de paz no es espectacular, no es la que se publica ni se celebra, es discreta, interna, a veces invisible para el afuera, pero cuando aparece marca un antes y un después, ya no puedes volver a perderte en relaciones unilaterales, en conversaciones vacías, en encuentros que te dejan emocionalmente agotado. Ya no te ilusionas con cualquier gesto, porque sabes que la verdadera conexión no necesita de artificios. Empiezas a evitar el tiempo de otra forma. Ya no estás apurado por resolver, ni ansioso por comprender todo. Aprendes a observar, a esperar sin desesperarte, a responder solo cuando lo que vas a decir nace de un lugar íntegro, no de la necesidad de agradar. Hay una forma de estar en el mundo que solo se alcanza después de mucho silencio. No es una técnica ni una filosofía. Es una consecuencia natural de haber sostenido muchas veces la incomodidad de estar solo sin querer huir. Es el resultado de haber renunciado a vínculos por respeto a uno mismo, de haberte elegido en momentos en que todo te pedía que te adaptaras, y esa forma de estar es la que te da una nueva mirada. Ya no reaccionas ante la ausencia como antes, ahora la entiendes, la aceptas, incluso la agradeces, porque sabes que estar contigo no es un castigo, sino una oportunidad. Y en esa oportunidad se abren caminos distintos, caminos más serenos, más profundos, más reales. Ya no necesitas explicarlo a nadie, ya no buscas aprobación por tu proceso. Has comprendido que el trayecto es interno y que quienes realmente pueden acompañarte en él no son los que preguntan constantemente cómo estás, sino los que respetan tu silencio sin exigir respuestas. Porque
Entienden que el verdadero amor no interrumpe, no invade, no exige, solo acompaña en el tiempo justo, en el modo adecuado, sin intentar completar lo que ya está completo. Llega un punto en el camino en que todo se asienta, no de forma definitiva ni perfecta, pero sí con una claridad que antes parecía inalcanzable. Ya no estás esperando que algo cambie fuera para sentirte bien. Ya no pospones tu paz en función de los demás. Hay una especie de aceptación serena que te acompaña. Incluso en los días más inciertos aceptas que hay cosas que no van a volver, que algunas personas ya no encajan en tu historia y que ciertos vacíos no necesitan ser llenados, sino simplemente reconocidos. Esa aceptación no es resignación, es madurez. Es la comprensión profunda de que vivir no es acumular vínculos ni evitar pérdidas, sino estar dispuesto a experimentar lo que toca con dignidad emocional. En esta etapa, uno ya no busca que el otro te vea, te entienda o te valore para sentirte en paz, porque has hecho ese trabajo contigo. Has estado contigo en tus días más difíciles. Has aprendido a calmar tus propios pensamientos, a sostener tus decisiones sin necesidad de aprobación externa. Y desde ahí cualquier vínculo que llega a tu vida tiene otro color, otra profundidad, otra calidad. Ya no buscas que te rescaten. No necesitas ser completado, corregido o salvado. Solo deseas compartir desde un lugar honesto, sin máscaras, sin estrategias. Y si ese tipo de vínculo no aparece, tampoco te desesperas, porque has descubierto que tu propia presencia te basta para seguir caminando. Este no es un lugar de indiferencia ni de frialdad. Muy por el contrario, es un espacio donde los afectos se vuelven más conscientes. Ya no se dan por necesidad, sino por elección. Ya no estás disponible para cualquiera que te ofrezca atención momentánea. Has aprendido a distinguir entre el afecto real y el contacto superficial, entre la compañía que nutre y la que solo distrae. Y esa diferencia es fundamental para no volver a caer en viejas dinámicas de autoabandono, porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás negociando contigo mismo. Y en esta nueva etapa, el pacto contigo es inquebrantable. La mirada también cambia. Comienzas a ver con más nitidez los lugares donde ya no quieres estar, las conversaciones que ya no deseas sostener, las relaciones que ya no aportan sentido. Y esa claridad, aunque a veces duela, también es una forma de libertad. No necesitas explicarte ni justificar tus distancias. Quien resuene contigo se quedará y quien no partirá en silencio sin drama. Sin culpas, sin reproches, porque entendiste que la afinidad no se fuerza o fluye o se respeta desde la distancia. En este nuevo modo de habitarte, las cosas sencillas cobran valor. Un café en soledad, un paseo sin destino, una tarde sin agenda, ya no necesitas estar haciendo para sentirte vivo. Estás presente y esa presencia antes tan esquiva se vuelve tu hogar, porque has dejado de correr detrás de lo que no se sostiene, porque has renunciado a la idea de que el amor debe doler para ser real y porque has entendido al fin que estar bien contigo no es el punto de llegada, es el punto desde el cual todo lo demás empieza a tener verdadero sentido. Cuando uno llega a este punto del proceso, se da cuenta de que la soledad, en su forma más pura, no era el enemigo que imaginaba. No estaba ahí para herirte, ni para castigarte, ni para mostrarte lo que te faltaba. Estaba ahí como una maestra silenciosa y firme, esperándote sin prisa mientras tú la esquivabas con excusas, compromisos y conversaciones vacías. Te observó cada vez que elegiste el bullicio antes que la calma. Y aún así, cuando por fin volviste hacia ti, seguía presente, intacta, lista para recordarte lo que siempre estuvo ahí, que lo que buscabas fuera ya habitaba en tu interior, que nunca te faltó nada, solo te habías distraído, que tu valor no dependía de ser elegido,
sino de aprender a elegirse. Vivir bien en soledad no es rechazar el amor ni negar la compañía. Es poder recibir al otro si llega desde la plenitud y no desde la carencia. Es mirarlo sin querer poseerlo, sin convertirlo en refugio o remedio. Es poder decirle: no te necesito, pero elijo caminar contigo este tramo. Esa es la forma madura de amar, sin cadenas, sin miedo, sin chantajes emocionales. Y si nadie llega, también está bien, porque tu vida ya no gira alrededor de una espera, porque aprendiste a disfrutar tus propios silencios, tu ritmo, tu presencia, porque ya no necesitas ser validado, ni nombrado, ni sostenido por otros. Has aprendido a habitarte y eso al fin es amor en su forma más completa, y eso en sí mismo es una forma de renacimiento, una manera nueva de mirar el mundo sin la urgencia de encajar, sin la presión de pertenecer, sin la necesidad de ser constante protagonista de una historia que no escribes desde ti. Este estado no se alcanza con fórmulas, ni con teorías, ni con afirmaciones positivas. Se alcanza con presencia, con decisión, con coraje. Coraje para decir no, para cerrar puertas, para soltar vínculos que ya no dialogan con tu presente, para quedarte en silencio cuando todos gritan, para caminar solo sin pedir disculpas por hacerlo. Coraje para mirarte con honestidad, sin adornos, sin autoengaños, porque solo desde ahí, desde esa mirada limpia, aunque incómoda, surge la posibilidad real de cambio, de transformación, de plenitud. Y al final, cuando todo se acomoda, cuando las piezas caen en su lugar, te das cuenta de que no necesitabas tanto como pensabas, que tu mayor fuerza siempre estuvo en tu capacidad de sostenerte, incluso en los momentos de más profunda incertidumbre, que el amor más importante no era el que dabas ni el que recibías, sino el que aprendiste a tenerte, y que la soledad, lejos de haberte quebrado, te reveló. No era el fin del camino, era el inicio de una nueva forma de caminar